Un escalofriante video de una dashcam fue subido a TikTok por el usuario Desenhauten Hills y este se está volviendo viral después de supuestamente captar algo realmente extraño en cámara. Las imágenes parecen mostrar lo que muchos llaman un camión fantasma. Este aparece en medio de una carretera oscura. El video, que se dice fue filmado por un camionero de larga distancia, fue descrito por el conductor como la cosa más aterradora y loca que ha pasado en su vida conduciendo de noche. El momento es tan inesperado y surrealista que muchos espectadores inicialmente pensaron que tenía que ser un error, hasta que lo vieron una y otra vez. Uno de los espectadores sugirió que podía haber sido una advertencia de un accidente que podía ocurrir. Otro mencionó una escalofriante posibilidad de que el conductor simplemente se hubiera topado con una sensación o energía residual. En la teoría paranormal, se cree que la energía residual es una especie de huella espiritual que se ha dejado por un evento traumático o altamente emocional. A diferencia de las apariciones fantasmales, las energías o sensaciones residuales son como un bucle o una grabación que se repite en el mismo entorno donde ocurrieron los hechos. Entonces, ¿qué piensas tú que sea esto? ¿Estamos ante la evidencia de una energía o sensación residual captada en video? ¿O se trata de algo más? Hazme saber qué piensas tú en los comentarios. El siguiente video fue posteado en un foro en Reddit y este ha causado un gran debate entre los usuarios que lo han visto, ya que aparentemente en este aparece una figura fantasmal. El conductor no parece reaccionar, lo que sugiere que tal vez no haya visto nada en ese momento. Las reacciones de los usuarios en Reddit han estado divididas. Algunos espectadores creen que el video podría ser una auténtica prueba paranormal. Otros, sin embargo, son más escépticos y muchos han criticado la mala calidad del video, el aspecto granulado y de baja resolución, como una señal de alerta y posible montaje, pero te dejaré a ti ser el juez de este caso en la caja de comentarios. Recuerda que puedes compartir este video en WhatsApp. El siguiente clip fue posteado en un foro en Reddit y este ha captado la atención de los entusiastas de lo paranormal después de que se grabara lo que parece ser una aparición brumosa o fantasmal dentro de una casa en la sala de estar, captada por una cámara de seguridad. En la escena se puede ver a un perro descansando tranquilamente en la sala y en cuestión de segundos el animal se levanta y se pone de pie y abandona la habitación sin dudarlo, un momento que ha llamado mucho la atención de los espectadores. Es entonces que después de que el perro sale, una forma similar a una niebla aparece de repente en la esquina inferior derecha de la pantalla. Pasaron unos segundos antes de que una segunda aparición de apariencia similar emerja una vez más de la misma esquina. Y también otra forma aparece brevemente al lado izquierdo del video. La naturaleza de las formas flotantes ha llevado a los espectadores a especular sobre una posible presencia paranormal, especialmente considerando la aparente sensibilidad del perro al evento. Un espectador pasó a recordar que los animales tienen la sensibilidad de ver cosas que nosotros los humanos no podemos ver a simple vista.
Pero curiosamente el perro no parece asustado, solo se alerta y sin interés sale de la habitación. Y esto ha llevado a muchos a especular que quizás la presencia no haya sido malévola, aunque escépticos han sugerido que la niebla podría ser polvo que se haya pasado por el frente de la cámara. Pero como siempre te digo a ti, tú tienes la última decisión en los comentarios. El siguiente video fue expuesto en la cuenta de TikTok de Jade González. Ella es una chica que trabaja en un restaurante y viviría uno de los momentos más extraños de su vida cuando le tocaba estar cortando vegetales en la cocina. Ella menciona que estaba cortando una naranja y al voltearse para buscar otro utensilio de cocina, ve como esta naranja está intacta. Por lo que, inquieta por el hecho, revisó las cámaras de seguridad del lugar y se encontró con esto. Como podemos ver en el video, Jade pica en varias porciones esta naranja y solo busca una bolsa al vacío para guardar el excedente de esta fruta. Y al voltear de nuevo, esta está intacta. Su sorpresa fue tal al corroborar en la grabación que sí había cortado en varios trozos la naranja, y más aún ver ante sus ojos cómo esta estaba intacta segundos después hace que ella quede impactada. Nos menciona que no sabe el porqué de este hecho, aunque muchos de sus espectadores comenzaron a especular que podría tratarse de un fallo de la realidad, un glitch que hace que por un instante nuestra realidad falle. Y todo esto quedó registrado ante el lente de la cámara de seguridad del local. Pero, ¿crees tú que estemos ante una evidencia real y genuina de un fallo en la realidad? Me encantaría leerte en los comentarios. Se dice que uno de los lugares con más carga energética y energía residual son las funerarias, y en este canal hemos visto varios acontecimientos en estas. Pero hace poco el usuario conocido como Mario Sánchez compartiría una de las evidencias más aterradoras que he visto en los últimos años. Mario trabaja en una funeraria en México y en esta suelen ocurrir cosas realmente aterradoras por las noches. Presta mucha atención al primer video que nos comparte. Pues aquí platicándoles lo que nos está pasando aquí en la fune. Llegó un cuerpo aquí a pues embalsamar, lo están preparando. Ya lo terminaron. Se han estado escuchando cosas raras. Se han empezado a ver pues así como sombras, como no sé, algo muy raro que normalmente no pasa aquí. Pues está solo, como podemos ver, no hay nadie. Y pues se han estado escuchando así como que cosillas raras. Pero pues no habemos nadie más que yo, señores. Mario nos menciona que había llegado un cuerpo y que aún no lo habían preparado. Y después de que llegó, comenzaron a ocurrir cosas realmente extrañas, como sonidos en toda la funeraria. Y él se encontraba totalmente solo. Al día siguiente, compartiría otro video donde lograría registrar algo realmente escalofriante y estremecedor. Atentos. Miren, como tenemos rato escuchando ruidos aquí en esta zona. Si vemos, pues está solo. Y creemos que pues hay algo aquí, porque pues se empiezan a mover así como que medio raro. Miren. Miren cómo se mueve, miren. Miren cómo se mueve.
pero pues si vemos estamos solos. Mario ve con asombro cómo este ataúd comienza a vibrar desde adentro, moviéndose bruscamente. No había corrientes de aire, nadie estaba cerca, por lo que no hay explicación lógica del por qué este ataúd se moviera como si hubiese alguien dentro. Rápidamente Mario corre a inspeccionar y lo abre, y para la sorpresa de muchos, en este no había nadie. Muchos espectadores que siguen este caso comenzaron a especular que quizás el cuerpo que llegó la noche anterior dejó una aura maligna o una energía residual en el lugar, y por esto comenzaron a ocurrir estos sucesos extraños en la funeraria. Esa misma noche, Mario nos compartiría también esto. Estamos aquí en la funeraria, otra vez, con ruidos raros. Entonces, pues, está solo. Ahora sí. ¿Cuál pinche que se ve? Que nada. Estoy solo a la chingada. Estoy solo. Chingada. Ah, la chingada. Ah, no mames. Ah, la chingada. Nuevamente, vemos como Mario se encuentra totalmente solo por la noche en esta funeraria y vemos como varios objetos se mueven y caen al suelo. Hasta el momento, Mario no ha actualizado más su caso, pero te comento, ¿tú te atreverías a trabajar en esta funeraria por la noche y a experimentar lo que Mario cada día vive en este lugar? Alrededor del año 2021 surgió un usuario en Reddit que aseguraba que modificó un teléfono antiguo para que sus cámaras captaran imágenes de un universo paralelo. Y para asegurarse de lo que decía, comenzó a grabar una serie de videos mostrando imágenes de un universo paralelo que podrían también ser parte de efectos Mandela. Pero lo curioso es que estas imágenes las hacía en tiempo real. La primera evidencia que mostró fue el efecto Mandela que tienen algunas personas de cómo se escribe la palabra Looney Tunes, y esto lo registró grabando la pantalla de su teléfono. También vemos cómo hace la comparativa con el famoso juego Monopoly. Para aquellos escépticos que pensaban que esto era un montaje, el usuario graba cómo pasa la mano frente al lente de la cámara al mismo tiempo que enfoca lo que quiere grabar de la otra dimensión. Por último, vemos cómo también busca algo en Google y en la imagen del teléfono aparecen unos signos extraños y la búsqueda que hace este hombre. Desde entonces, muchas personas en el foro también han surgido diciendo que ellos recuerdan varias anomalías parecidas a lo que vimos en este video. Pero cuéntame si tú recuerdas o has tenido un efecto Mandela y este haya sido incluso colectivo. Estaría muy interesante leer tu respuesta en los comentarios. Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. El caso a continuación fue expuesto en la cuenta de TikTok de Versman. Él es un usuario que se dedica a compartirnos su vida diaria con videos graciosos, pero desde hace algún tiempo nos comparte una extraña situación que comenzó a ocurrir en su casa a la llegada de una antigua muñeca que le dieron a su hija. Compas, no es mame. Yo me dedico aquí a la comedia y todo, pero esta mona es con ese sensor y es de mi niña, pero yo no se la he dado porque se activa sola. No es mame, sí tiene pilas y todo, ¿no? Pero es... Vean. Fíjense. No es mame, pero no se calla, banda. Espérenme, neta sin mame, ¿eh? Miren.
Estos son de sensores, banda. Y tiene pilas aquí atrás. Miren. Pero no se cae. Yo te les voy a enseñar cómo es que funciona esta mona. Espérenme. Miren, banda, es lo que les decía. Esta se prende de aquí. Aquí tiene el este. Y esta mona, tú tienes que juntar las dos así. Miren, para que vean que no es acá. Tienes que juntar las dos. O sea que tus dedos, vean, ¿vieron? Bergsman explica que esta muñeca de la nada comenzó a sonar sola sin que nadie la tocase. El hombre, impactado por lo que estaba ocurriendo, decidió colocar un teléfono móvil mirando fijamente a esta muñeca porque sabía que algo maligno estaba dentro de ella. Para este punto del video, te pido que apagues las luces de tu habitación, te coloques tus audífonos y te centres en lo que estás a punto de ver. Sin duda alguna, algo estaba dentro de esta muñeca, o al menos una fuerza invisible que hacía que ésta comenzara a hablar y a moverse. Más adelante, él se llevaría a esta muñeca a un lugar retirado de la casa y encontraría diversas marcas en las paredes y decidiría comenzar a hacer un ritual de liberación con un círculo de sal. Gracias por el apoyo, Dios te bendiga. Y pues nada, voy a estar aquí documentándoles, banda. Documentándoles el porqué pues, de todo esto que ha pasado, ¿no? Yo también me pongo así nervioso, banda, no se crean. ¡Ah! Ahí está. Ahí está, ahí está. Justo antes de iniciar su directo, notó lo siguiente. Banda, ya vamos a comenzar ahorita el live, banda. Pero miren, vean, ¿qué onda con eso, banda? Y ustedes saben, banda, bueno, las personitas que han estado aquí conmigo, banda, pues vean. Semanas después, justo después de trabajar, consigue a su mujer y a su hija espantadas porque la muñeca se accionó nuevamente sola. Banda, acabo de llegar, miren, está espantada mi niña. Porque escuchen, miren, acabo de llegar, vean, acabo de llegar de trabajar, banda. Y vean, escuchen. Ve para allá, mi amor, ve para allá, mi amor. Vean. Y aquí es donde les digo que están los jeroglíficos, miren, los pentagramas, no son los pentagramas, perdónenme, es que me equivoqué, miren. Y ya no tienes lo que les digo, ya es puro. Miren, aquí está mi esposa porque también se espantó, vean. Más impactante es que Bergsman asegura que había retirado ya hace tiempo las baterías de la muñeca para que ésta no se accionara sola, pero por alguna extraña razón, ésta comenzaba a sonar por sí sola una y otra vez. Banda, vean, ahorita estaba aquí, banda, tranquilamente, así que yo pensaba ahorita no estar subiendo nada, pero vean. Para que vean que no es chiste. Tranquila, mi amor, no pasa nada. Ve allá con mamá. No. Vean. Conforme pasaban las noches, no solamente era el cántico de la muñeca que hacía que sus noches fueran aterradoras, sino que sumado a esto comenzaron a escucharse unos gruñidos escalofriantes provenir de afuera de la habitación. Noches después, volvió a ocurrir lo mismo. A la misma hora, el mismo sonido lo despertó. Estoy acostado y miren, escuchen.
Escuchen, escuchen. Este hombre tomó la valentía de conseguir una Spirit Box y realizar una sesión con la muñeca para ver si conseguía respuestas de lo que sea que esté adherido a esta muñeca. Y para su sorpresa, logró tener unos resultados realmente escalofriantes. Prende la luz, banda. Ustedes díganme qué escuchan, banda. Díganme, banda. Spirit Box, banda. ¿Estás aquí adentro? Sí, estás aquí adentro. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas luz? No, no es mi casa. Yo rento aquí. Quizás estemos ante la presencia de algo demoníaco que se haya adherido a esta muñeca y por mala suerte este hombre ahora esté conviviendo con una entidad de bajo astral en su propia casa. Ya ven que terminé de hacer el live con ustedes. Miren. Vean. Vean. Miren. Vean. Como podemos ver en este clip, el hombre le había quitado todo el sistema que hace que esta muñeca funcione. Lamentablemente, la última actualización que hizo este hombre fue un video donde se encontraba él en el hospital. Se desconoce si es por motivos de estar mucho tiempo con esa muñeca poseída. ¿Crees tú que este hombre esté viviendo una verdadera pesadilla al tener esta muñeca poseída en su casa? ¿Piensas tú que necesita ayuda de un profesional para que saque el demonio o el espíritu que está adherido a ella? Me encantaría leer tu opinión en la sección de comentarios. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.